Victoria en las urnas es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida y el día de hoy les traemos un importantísimo tema sobre una victoria provida en el estado de la Florida. Y para este tema tenemos a una invitada que ustedes ya bien conocen. Ella es Mariana Schroeder, que es mexicana y ahora radica en el bello estado de Florida, en la ciudad católica de Ave María. Pero antes de nuestra entrevista vamos a tener una cápsula con nuestra colaboradora Gisela Barreto. Hola, soy Gisela Barreto desde Argentina y les traigo noticias relevantes del ámbito Provida. Beatriz versus El Salvador. Majo Corso, coordinadora parlamentaria y bachiller en Derecho, explicó que el caso Beatriz es un caso emblemático que se encuentra actualmente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero que la Comisión de Derechos Humanos quiere a través de la Corte implementar este caso y ponerlo como algo trascendente para poder legalizar el aborto en toda Latinoamérica. Recordemos que el caso Beatriz fue un caso manipulado, es un caso falso. Hay muchos indicios y pruebas de que activistas han denunciado una suerte de interés entre la Corte, la Comisión Interamericana y las ONG patrocinantes de esta causa, que son quienes están impulsando esta causa para que pueda salir, sea legalizado el aborto y puedan así hacerlo comercial. El interés que se encuentra detrás son 185 millones de dólares. 185 millones de dólares. Cuando uno ve quiénes son estas organizaciones multimillonarias, nos encontramos con IPAS, Planned Parenthood, Open Society y siempre más de las mismas. Majo Corso informaba que la sentencia ya tuvo que haber salido, pero que se está retrasando justamente por la presión que está ejerciendo la gente porque no quiere que el aborto se legalice en sus países de esta forma. Jurídicamente, los derechos internacionales son conocidos como un derecho soft law, un derecho suave, es decir, que no puede la Corte exigir a cada país que se hagan eco de esta norma. Muchas gracias, Gisela. Y bueno, amigos, ahora tenemos una entrevista con nuestra amiga Mariana Schroeder sobre esta bella victoria a favor de la vida en la Florida. En las elecciones recientes en Estados Unidos ganaron la Florida, Dakota del Sur y Nebraska. Fueron triunfadores en propuestas que amenazaban con liberalizar el aborto en esos estados. Gracias a Dios, en esos estados tuvieron una victoria. Y bueno, queremos hablar con Mariana Schroeder sobre la victoria, cómo la consiguieron en el estado de la Florida. Mariana, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida. Hola, Astrid, pues súper contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Bendito sea Dios que nos dio la victoria, porque fue por 1.2% que esta victoria se logró, el que no pasara esta enmienda número 4 y dándole gloria a Dios. No lo puedo decir de otra forma porque de Él fue la victoria. Éramos literalmente
David contra Goliat. Sí, Mariana, y bueno, qué bueno que podamos contar con tu perspectiva, que nos cuentes tu experiencia. Tú tienes tanto tiempo en el movimiento con tu familia. Sé que has sido activista en no solamente Estados Unidos, sino también en México y en Paraguay, con iniciativas en las diócesis, con grupos como 40 días por la vida, todos estos grupos que han hecho tanto en tantos años para que, gracias a Dios, culmine todos los esfuerzos en victorias como la que acabamos de ver en la Florida. Sé que fue muy reñido, así que quiero que nos expliques sobre, bueno, antes que nos expliques sobre la enmienda, quiero que nos expliques cuáles son las leyes actuales en la Florida y qué amenazaba la enmienda 4, cuál era la amenaza contra la vida. Claro que sí. Mira, a partir del 1 de mayo de este año se pasó la ley del latido del corazón. Entonces, a partir de las 6 semanas con un día ya no se puede practicar el aborto aquí en Florida, a menos de las causales típicas, que sea por enfermedad de la madre, por tráfico de personas, por abuso. Y se me está pasando otra, pero las típicas de todos los estados. Bueno, lo que pasaba es que no contentos con esta ley, propusieron la enmienda para cancelar todo, o sea, esta defensa de la vida. Y siempre cambiando el lenguaje, siempre manipulando para causar confusión en los votantes, porque decían que, como platicábamos antes, hablaban de casos extremos que realmente son menos del 1% de los casos en que se practica un aborto. La mayoría de las mujeres se practican un aborto como método anticonceptivo. Y entonces quitaba todas las restricciones al tiempo, le daba apertura completa al aborto incluso en el tercer trimestre. Ya no se requería de doctores, porque el lenguaje no hablaba de médicos, sino hablaba de expertos de salud, que puede ser hasta un trabajador del centro de aborto. Y también hablaba de que ya no se necesitaba que los padres dieran consentimiento por escrito para que las menores de edad se practicaran un aborto aquí en el estado de Florida. Entonces, de pasar de esas 6 semanas, de esa limitante de 6 semanas, se abría la puerta al aborto a rienda suelta, sin ningún tipo de limitante, sin ningún tipo de precaución, sin nada. No están muy contentos aquí en el estado de Florida, pues gastaron alrededor de $100 millones en su campaña de muerte, y aún así el Señor nos dio la victoria. Entonces, ha sido, pues, hemos rogado, hemos ayunado, nos hemos dado cuenta, Astrid, de que este cambio tiene que venir desde el corazón. Esta es una batalla espiritual, como siempre lo hemos sabido, pero en estos momentos que veíamos que había anuncios, no sé, ponías un video y salían inmediatamente los anuncios a favor de la enmienda número 4. Llegaba en el correo propaganda a favor de esta enmienda con, como te decía, mensajes muy que tocaban el corazón de la gente que no sabe por lo que está votando. De casos de niñas que han sufrido abuso, caso de mujeres que han perdido bebés y que supuestamente casi pierden la vida por no haberles querido practicar un aborto a tiempo. O sea, sabemos que es un movimiento lleno de mentiras, y con sus mentiras querían que esta enmienda se aprobara, y como te decía, 1.2% fue lo que nos dio la victoria. O sea, te cuento, mi hija Mariana, el día de las elecciones, me dice mamá, se tenía que meter a bañar, y me dice mamá, hasta en la regadera estaba rezando la coronilla de la Divina Misericordia, y me dice, y me sentía tan mal, mamá, de que a lo mejor no había orado suficiente cuando se veía en cómo iba avanzando la elección, se veía cómo iba la enmienda ganando votos.
me dice, mamá, es que estaba desesperada y es que ¿por qué no había rezado antes? ¿Por qué lo dejé a la deriva? ¿Por qué no actué? ¿Por qué no hice videos? ¿Por qué no lo compartí? Yo no, hijita, no te preocupes. Total, se metió a bañar y cuando salió de bañarse, bendito sea Dios, ya se habían cerrado las votaciones y no pasó la enmienda, pero fue algo muy, todos lo sentimos muy directo. Mariana, hemos visto varios estados desde el 2022 que han votado a favor de una enmienda a su constitución, estableciendo un supuesto derecho al aborto, abortos ilimitados, inclusive en estados que antes eran más conservadores, pro vida, como Kansas, Ohio, y se debe a esta propaganda tan engañosa y los millones y millones que se invierten por grupos abortistas para manipular a la gente, para presentar estos casos que engañan a las personas, que las confunden, porque yo he conocido personas pro vida que dicen, yo soy pro vida, pero yo no puedo eh, forzar a otra mujer que haga lo que yo creo, lo que yo pienso que esté bien. Y creo que lo dicen porque escuchan estos casos extremos. Pero ustedes en la Florida, ustedes fueron los primeros en tener un triunfo después de una serie de devastadoras derrotas. ¿A qué se debió este triunfo? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia, crees tú? Yo creo que la diferencia estuvo en la acción de las diócesis de la Florida, de no tener miedo a hablar de vida en, y de ser políticamente incorrectos, porque nos han, y no solo, o sea, con el respaldo de los arzobispos, pero también de los sacerdotes y de los laicos, el perder el miedo a hablar verdad, de hablar sobre la verdad, de hablar que el aborto realmente es un asesinato. Desde la semana, aunque sea semana 5 con 3 días, aunque o al otro extremo, que es ya cuando el bebé está por nacer. El bebé ya tiene la dignidad de ser humano y eso es lo que se ha perdido. Eso es en lo que han estado trabajando. Entonces, fue no solo el apoyo de las arquidiócesis, sino también que mucha gente despertó y dijo, vamos a hablar, pero también vamos a orar. Vamos a hacer sacrificio, vamos a hacer ayuno, porque el Señor lo ha dicho, que este tipo de demonios tan fuertes solo se vencen con el ayuno. Y hemos desasociado el que estamos realmente luchando por las vidas y las almas de estos pequeñitos y de sus madres y de todos los que están envueltos en este homicidio. Entonces, cuando oras, cuando actúas, cuando hablas, por decir, repartimos estas pequeñas tarjetitas y yo me las llevaba al súper, Astrid, o sea, y mi marido me decía, ¿qué estás haciendo, Mariana? Te van a sacar del súper, pues no me importa. Y si veía, sobre todo a la gente hispana, me acercaba y hablaba con ellos y les decía, no sé si estén enterados, pero esta enmienda va a pasar aquí en la Florida y les platicaba un poquito, miren, aquí está toda la información. Pero lógicamente el ciudadano común no está acostumbrado, el católico común no está acostumbrado a decir, como decimos en México, esta boca es mía y voy a hablar vida y voy a hablar verdad, especialmente en los lugares incómodos, especialmente fuera de nuestra zona de confort. Y creo que esta vez los floridianos tuvieron ese push. Te platicaba que vino Eduardo Verástegui aquí a Ave María y después fue a Miami. Y, y fue algo muy especial porque se les dio el espacio a los latinos, se les dio la importancia. Creo que mucha de la victoria en estas elecciones fue gracias al voto latino, al voto pro vida, al voto católico, que la gente poco a poco ha ido despertando. Y nada, que tenemos mucho trabajo por hacer porque los abortistas no descansan. Y estaba leyendo un artículo ayer de no voy a decir el nombre de qué, de qué news outlet, pero estaban hablando de cómo aquí en Florida están luchando por darle personhood,
por darle la, se me fue la palabra, darle la dignidad de persona al feto. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad que estemos tratando de blindar la vida del feto desde antes de nacer. Entonces, ya no se disfrazan, ya no solo hablan de los casos extremos, o sea, es un ataque frontal hacia ese bebecito que está en el vientre de su madre. O sea, quieren luchar para que no se blinde ese derecho. Entonces, ganamos por la gracia de Dios. Amén. Mariana, dice el Evangelio de Mateo 25:40. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y bueno, quiero felicitar y agradecerte a ti, a los Provida de la Florida, sus sacrificios, sus esfuerzos, todo el granito de arena que han puesto, todo Dios lo puede usar. Como dices tú, por la gracia de Dios se ganó esta victoria. Y bueno, sabemos que fue muy difícil, casi milagrosa, viendo cómo había derrota tras derrota. Y también fue un triunfo muy grande para el sur de Estados Unidos, porque creo que los abortistas tenían a la Florida en la mira como el lugar donde los estados pro vida del sur, estados que tienen leyes que protegen al no nacido como debe ser, iban, iban a tener su, entre comillas, oasis del aborto en la Florida. Ellos pensaban que iba a ser así. Gracias a Dios que no pasó. Gracias a Dios que ustedes siguen con sus leyes pro vida en pie ojalá sigamos defendiendo la vida hasta que ningún bebé perezca. Pero también fue um, eh, muy alentador ver el ejemplo también del gobernador DeSantis de la Florida. Él tuvo una rueda de prensa de media hora donde tuvo un panel de médicos, ginecólogos, obstetras, que explicaron paso por paso lo que era esta enmienda 4, cómo iba a remover las leyes pro vida de la Florida, cómo iban a permitir el aborto hasta el día de nacer prácticamente, porque tenían ellos, esa enmienda tenía lenguaje muy amplio, muy vago para poderse manipular y poder abortar a bebés hasta el día de nacer. También explicaban cómo iba a hacer algo que iba a quitar derechos, los derechos de los padres, y también iba a quitar ese requisito de que fuera un médico con su conocimiento, que fuera el que tratara a las pacientes del aborto. Ahora, como dices tú, cualquier trabajador lo podía hacer. Entonces fue muy poderoso ver a los dirigentes, tanto del gobierno como de los grupos pro vida, figuras como Eduardo, que estuvieran tan al pendiente de esta enmienda. También vi como los centros de ayuda, me encantó ver cómo ellos también estaban anunciando la verdad sobre esta enmienda, que era engañosa, que no se dejaran engañar. Creo que todo eso tuvo que ver con esta victoria, porque sí, ante un presupuesto de $100 millones iba a ser muy difícil. Bueno, te quería preguntar de cómo fue que tu familia participó en esta victoria. Me encantó lo que tú me explicaste de tu hija, cómo ella estaba orando, y bueno, ojalá todos los padres vean cómo esta lucha pro vida es de familia, es con la familia, y de la manera que los chicos van a ser pro vidas viendo a los padres, que ellos sean pro vida. Te quiero preguntar, ahora viendo esta victoria, y yo sé que tú eres muy realista y ves que también hay mucho que hacer en la cultura. Cuéntanos un poco lo que tú veías en la cultura en cuanto a opiniones, confusión, y qué podemos hacer ahora. Y ya con esta victoria en mano, y otras victorias también a favor de la vida que nos dieron esperanza, ¿cuáles son los siguientes pasos para seguir creando una cultura de vida que un día, Dios quiera que sea pronto, el aborto pueda ser una pesadilla del pasado, algo impensable? El Señor nos va
nos va a conceder ese deseo. Creo que cuando Dios pone algo en tu corazón es porque te lo va. Ay, me dieron ganas de llorar. Sabes que, no sé si te acuerdas, la última vez que platicamos también en tu programa, te estaba platicando del rosario que empezamos aquí en el pueblito, en las calles de Ave María, el Rosary Walk. Nos juntamos los vecinos a rezar, o sea, es algo muy sencillo. Invitas a tus vecinos, los que sean católicos y a los que no sean católicos también. Los invitas a rezar el rosario, media hora, caminar ahí por la cuadra y regresas a tu casa. O sea, nada elaborado. Pues ahora ya tenemos 15 rosarios aquí en Ave María, en diferentes vecindarios. Y antes de las elecciones, orando porque no pasara la enmienda, orando porque nuestro país vuelva a sus valores, hubo un recibimiento enorme. Siento que hubo mucha gente rogándole al Señor por una segunda oportunidad. Y, y eso, aunque no sea directamente, bueno, no, sí estábamos todos con la intención de que no se pasara esta enmienda, ni aquí en Florida ni en los demás estados, eso cambia los corazones de la gente. Creo que si tomamos las armas que tenemos como católicos, el ir a misa, el comulgar, el rezar el rosario en la vía pública, dando testimonio a nuestros vecinos de que alguien, no solo estamos orando en contra de las leyes que están en contra de la vida, sino también estamos orando por ellos. Estamos orando por su conversión, porque se acerquen, porque regresen a Jesús. Creo que eso ha tenido frutos inmensos aquí en nuestro pueblo. No sé si comenté ya al aire que aquí en Ave Marías el 35% de los pobladores votó a favor de esta enmienda. Aquí en Ave María, en el pueblito de la Virgen. Y es un microcosmos que está muy protegido, que no vemos lo que se ve, por ejemplo, en Miami, lo que se ve en Tallahassee, que es mucho más liberal y pro aborto. Pero yo los invito, si nos están viendo, a que repliquen este esfuerzo. Yo sé que aquí es mucho más fácil porque hay una mayoría católica, pero de granito en granito, de pasito en pasito, dando testimonio en la vía pública, creo que podemos cambiar los corazones, porque muchas veces no se puede dialogar. Es gente que tiene mucho dolor, que tiene muchas heridas, y que eso no les permite ver la verdad. Pero creo que nuestra Madre Santísima puede interceder por nosotros y puede pedirle al Espíritu Santo que sea Jesús el que atraviese sus corazones y les muestre la verdad. Creo que, y entonces llevas a tu familia, los vecinos se unen y eso va contagiando la esperanza en los vecinos y en el pueblo. Sí, las armas espirituales son tan poderosas y son las primeras que debemos de usar. También es importante que en cualquier oportunidad que tengamos, que aclaremos la retórica tan engañosa que han usado los grupos abortistas, los políticos abortistas, los voceros de estos grupos, engañando al pueblo de que que los pro vida queremos encarcelar a las mujeres, que vamos a negar cuidado para un aborto espontáneo, que no es cierto. En todo lugar hay cuidado para aborto espontáneo. En casos de un embarazo riesgoso, hay soluciones que no implican un aborto provocado. Existen tratamientos para esos casos que respetan la vida de la mujer y de ese bebé por nacer. Entonces, no se crean lo que está pasando y también ustedes mismos aclaren lo que está pasando, lo que realmente es ser un pueblo pro vida, que respetamos la vida, intentamos salvar, sanar, restaurar la salud, y el aborto nunca es necesario. Ese es un punto muy importante y creo que ustedes en la Florida fueron buenísimos en explicar ese punto. Entonces, Dios quiera que hayan más victorias. Eso fue muy alentador porque sabes que después de tantas derrotas en estos pasados 2 años, fue algo maravilloso ver muchísimo más que hacer. Mariana, te agradezco tanto tu tiempo, pero más que nada tu ejemplo y todo tu empeño a favor de la vida. Dios bendiga
a tu familia y todos tus esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Estamos todos unidos en oración y como dices tú, a hablar, porque uno no habla y entonces es cuando el mal avanza. Necesitamos, el momento de hablar es ahora, especialmente fuera de nuestra zona de confort, pero siempre con caridad para traer más almas a Jesús y que no nos vean como el enemigo, porque creo que eso es en lo que han trabajado en pintarnos como estos monstruos que no quieren a las mujeres. Ahora el eslogan es, han dejado a nuestras hijas completamente a la deriva, las han dejado solas. ¿Y en qué momento el que nuestras hijas maten a sus hijos va a ser algo positivo para la sociedad? En ningún momento. Exactamente. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, amigos, compartan este episodio para que las personas, sobre todo las personas católicas, personas de buena voluntad, entiendan lo que es realmente una cultura de vida, lo que estamos queriendo lograr los Provida. Pueden encontrar este episodio en nuestra página de Facebook, en Informe Provida. También tenemos una página en Instagram y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico informeprovida@ewtn.com. Y bueno, recuerden lo que nos compartió nuestra amiga Mariana, que hagamos este esfuerzo en familia, compartamos con nuestros hijos lo que estamos haciendo por la vida, porque eso les va a formar sus corazones para que sean siempre luchadores a favor de la vida. Y acordémonos que las primeras herramientas, los primeros instrumentos son los espirituales, así que siempre oremos y ayunemos si es posible para poder alcanzar una victoria a favor de la vida. Les agradezco su sintonía el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en su programa Informe Provida. Muchas gracias y Dios los bendiga.